ver, deberían aprender un poco del pasado, ¿no? Es decir, estos son juegos muy peligrosos, porque no estamos hablando con gente normal, con gente de honor, con gente de principios. Estamos hablando con unos tipos, claro, estamos hablando con unos tipos que en su momento están en el ISIS, los detienen, los meten en una cárcel norteamericana. Oye, y mano de santo, ha salido convertido en un demócrata inclusivo al que apoya toda la progresía izquierdosa cutre de Europa. Sí. Es que alguien nos lo tiene que explicar. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es que el Partido Verde alemán, cómo es que el Partido Socialista alemán, cómo puede ser que los demócratas franceses, etcétera, estén apoyando al régimen que se ha impuesto en Damasco? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Y lo de dónde? ¿Y los derechos humanos? ¿Y la Carta de Naciones Unidas? ¿Y los derechos de la mujer? ¿Todo eso dónde queda entonces? No sé. O sea, la preocupación de la señora alemana esta es las bases rusas. Esa es su preocupación, ¿no? Y entonces, ¿y los ciudadanos alemanes que tienen que pagar la presencia de millones de refugiados en Alemania? Eso no le preocupa a esta señora. ¿Esta señora para quién trabaja? ¿Al servicio de quién está? Esa es la pregunta que se tiene que hacer un ciudadano alemán. Esa es la pregunta que se tiene que hacer un ciudadano francés. ¿Qué hace allí nuestro ministro de Exteriores? Tratando con los mismos que atentaban en París o en Niza. Es decir, esa es la pregunta que se tiene que hacer los ciudadanos. En Europa, me refiero, ¿eh? O sea, mientras esa pregunta no se haga, pues seguimos con un circo, con un auténtico circo, en el cual mucha gente no entiende nada, claro. Otra gente, pues, simplemente desconoce realmente los orígenes y la situación y los fundamentos de este conflicto. Y, por supuesto, claro, lo menos que va a hacer el ciudadano normal es preguntarse, pero entonces, los últimos 20 años, ¿qué ha sido esto? ¿Para qué ha servido? Esto de la guerra internacional contra el terror, que ha costado cientos de miles, si no millones de muertos, porque hay que acordarse, 2001, cuando caen las torres, comienza la invasión de Afganistán, luego vino la invasión de Irak, vino un montón de enfrentamientos por muchos sitios en el mundo, porque había que luchar contra los yihadistas, vino la destrucción de Libia, vino la guerra en Siria. Solo la guerra en Siria fueron cerca de 500.000 de muertos. O sea, toda esta guerra internacional contra el terrorismo ha costado cientos y cientos de miles de muertos. Entonces, todo eso, ¿para qué? Para ahora darle la mano a un matarife de Al-Qaeda. Es que no tenían a otro. No tenían a nadie más. Esto es lo único que han podido encontrar. Es que es muy fuerte, ¿eh? Es decir, es que es para hacerse preguntas tras pregunta y, de alguna forma, que nos miremos al espejo, fundamentalmente a los europeos, nos miremos al espejo para ver, bueno, es decir, si nuestra actuación exterior tiene algún punto de justificación. O sea, es que el régimen de Bashar al-Assad era una dictadura. ¿Y qué son todas las petromonarquías que pactan con Occidente? Que sueltan millones en cabildeo dentro del Parlamento Europeo. Por ejemplo, Qatar. Comprando con la bolsa de billetes la voluntad de los eurodiputados. El Qatargate, quien quiera buscar en hemeroteca, el Qatargate. O, por ejemplo, la dictadura marroquí, otra que también va tirando los dineros por los pasillos del Parlamento Europeo. Mientras ese Parlamento se calla miserablemente por la suerte del pueblo saharaui.
Entonces, esto no son dictaduras, ¿no? Qatar, Emiratos, Bahrein, donde hay mayoría chiita y están reprimidos de la mayor parte de la población. Las minorías de trabajadores, emigrantes, palestinos o de algunos países de Asia en Qatar o en Kuwait, explotados como miserables, sin derechos. De las mujeres no hablo, porque de hecho no tienen ninguna en ningún sitio de estos. Entonces, estos sí son democracias. Y entonces, pero Siria no, entonces nos tenemos que alegrar y abrazar a un Matarife que, bueno, si es que lo hemos visto, ha nombrado ministro de Justicia a un tipo en el cual ayer mismo salió un vídeo heroico del majadero de cómo degollaban a una mujer siria porque la acusaban de prostituta, que teniendo en cuenta cómo son, a saber qué habría hecho la pobre señora, y la degollaban entre el griterío de la turbamulta de terroristas que la acompaña. Este señor ahora es ministro de Justicia. Ya han impuesto leyes educativas. No dicen nada, pero ya han impuesto leyes educativas en las cuales, por ejemplo, uno de los principios es suprimir cualquier referencia histórica al panarabismo. Es decir, a que la nación árabe no pueda unificarse y convertirse en una potencia. ¿Por qué? Porque va en contra de los intereses anglo-sionistas. Y entonces, ¿qué pasa? Es que Al-Qaeda ha recibido una iluminación del Espíritu Santo o de Alá, no sabemos de quién, una iluminación, y de buenas a primeras se ha vuelto, absolutamente democrático y que tiene la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Carta de Naciones Unidas allí bajo la almohada para todas las noches leerla. Eso, ¿qué pasa? ¿Que ha habido esa infusión divina o qué? ¿No lo tenemos que creer? ¿O acaso es más lógico pensar que ustedes han sido cómplices, cuando no creadores, de estas organizaciones terroristas desde el primer día? Y el primer día está en los años 80, cuando crearon Al-Qaeda en Afganistán para luchar contra el gobierno prosoviético de Kabul. Cuando entonces las mujeres afganas, que eso lo dijo Hillary Clinton, ¿no? Sí, no es un invento. Cuando entonces las mujeres afganas iban en minifalda y iban a la universidad. Y ustedes crearon Al-Qaeda. Entonces hemos vivido, bueno, pues una vez más en el imperio de las mentiras, pues una tremenda mentira que viene ya desde hace más de 40 años.